¿Has oído hablar de chupacabras? Pues sí. ¿Qué crees que sea? Pues como dicen, que posiblemente sea un animal, ¿no? Algún perro, un vampiro. Y en un arrebato de ira se lanzó sobre ellos a golpes, hasta dejarlos sin vida. Después, tomó los cuerpos uno por uno y los arrastró a un río cercano para deshacerse de la evidencia. Una histeria colectiva tras presuntamente haber jugado a la ouija. Observar, apreciar claramente el comportamiento agresivo de algunos estudiantes. La animación latinoamericana ha contribuido de manera significativa al género del terror y el horror, aportando una perspectiva única que refleja las complejidades culturales y sociales de cada región. A través de una mezcla de técnicas tradicionales y digitales, los animadores han logrado crear obras que no solamente asustan, sino que también hacen reflexionar en cortometrajes de menos de 4 minutos. El día de hoy, después de una larga cantidad de meses, hemos regresado para hablar de Fantasmagorias en una crítica y análisis extendido. Y fíjate cómo ha pasado el tiempo de que he cambiado de look de cabello, también la barba, y muchas cosas más han cambiado. Incluso estoy creyendo que esta saga de videos en palomitas de microondas parecen ser videos malditos, porque siempre hay algo que se interpone. Interesante, una serie hablando de historias de terror y resulta que también es una saga maldita. Hace un par de meses le dedicamos un video exclusivo a la primera temporada, el cual estará en las anotaciones y en la descripción del video para que te des la oportunidad de verlo. Dicho esto, debemos ver que la animación en América Latina ha explorado el horror desde una estética particular, que se distingue de la animación occidental. Propiamente al terror y al horror en la animación latinoamericana frecuentemente actúan como espejos de la sociedad, reflejando las ansiedades colectivas y las experiencias traumáticas de países como Chile, Argentina y muchos más, los cuales lo han experimentado a través de las analogías, las metáforas y entredichos que pasan a ser historias. Y claro, no todo tiene un contexto político y sociológico a la hora de hablar de cosas sobrenaturales, pero en su mayoría llega a ser así. Y estas narrativas animadas se convierten en vehículos para procesar y entender la violencia, tanto en sus dimensiones familiares como políticas. El día de hoy revisaremos exclusivamente la segunda temporada de la serie, específicamente 5 episodios. Y para aquel que no esté muy entendido, Fantasmagorias es una serie de HBO en el cual hace unos cuantos meses estuvimos haciendo un análisis episodio por episodio, el cual te lo dejaré arriba en las anotaciones por si quieres verlo. El día de hoy vamos a hacer una profundización más que nada. Así que tráete tus palomitas y un refresco y sobre todo ve este video en la noche, porque hoy vamos a hablar de temas un tanto aterradores y un poco de producción cinematográfica. Konnichiwa, yo soy Satoshi Kusuke y sé bienvenido a Palomitas de Microondas, una serie documental en la que analizaremos series y animaciones latinoamericanas. Y esto es Metraje Gráfico. Fantasmagorias es reconocida por su habilidad para adaptar leyendas clásicas latinoamericanas en cortometrajes animados de una duración menor a 4 minutos. Sobra decir que al hablar de la segunda temporada, realmente es la misma ficha técnica que la temporada anterior, siendo una producción realizada por el estudio Freak y con el mismo equipo de producción de la temporada pasada, por extraño que esto pueda llegar a parecer. Sin embargo, parece ser que en la serie y el equipo de producción tiene un muy buen ambiente laboral, debido a que todo el equipo no solamente se mantuvo durante las primeras 2 temporadas, sino que también se mantendrán hasta el final de la serie. Y hablando de ello, la serie ha establecido un nuevo estándar para la animación de terror en América Latina y ha dejado una marca indeleble en el panorama global del género. En la ciudad de Buenos Aires, la gente anda
como dicen los porteños, acelerada. La recepción de Fantasmagorias ha sido extraordinariamente positiva a lo largo de los años, con una excelente aceptación por parte de los espectadores y un desempeño destacado en redes sociales y por supuesto en plataformas de streaming como HBO. Sin embargo, también hay que decirlo, la serie hace poquito salió de HBO debido a la adquisición de Discovery y perdieron los derechos de distribución. Y aún ante esto, se mantiene a flote con miles de visitas a través de plataformas como YouTube. La estética de Fantasmagorias se inspira en el cómic y el lenguaje cinematográfico, lo que le otorga un estilo distintivo que complementa su contenido, lo que de por sí le añade una capa adicional de disfrute para los aficionados del género. Estos guiños no solo rinden homenaje a clásicos del terror, sino también crean un diálogo entre la serie y la historia más amplia del cine del horror. La serie ha logrado acumular millones de reproducciones en diversas plataformas, lo cual demuestra su popularidad y la resonancia de sus historias en la memoria colectiva. Al seleccionar mitos y cuentos que han sido transmitidos en generaciones y generaciones, no solo preservan estas narrativas, sino que también las hace accesibles a un público más amplio y moderno. No es de extrañar decir que habemos una gran cantidad de amantes de la animación que vemos un hueco bastante grande en el género del terror, y si nos vamos a esferas como América Latina, este es un agujero extraordinariamente grande, ya que la animación ha servido como un medio para contar historias de terror, que son únicas con su contexto cultural, desde leyendas urbanas hasta cuentos folclóricos. La animación ha permitido que estas historias trasciendan generaciones y fronteras, manteniendo vivas las tradiciones orales y adaptándolas a tiempos modernos. En el trasfondo de las historias tenemos al Chupacabras, las Gemelas, la Sayona, la Ouija y la Casa de la Tía Toña, con la habilidad para distorsionar la realidad y jugar con lo surrealista y llevar al horror a nuevos niveles de expresión. Así que analizaremos cada episodio en pantalla, aparecerá el minuto en el que veremos cada capítulo por si quieres ir a alguno en específico. Y sin más, comencemos. De todas las historias que he oído relacionadas a Chupacabras, esta es la primera vez que lo relaciono con Venom. La historia del Chupacabras es una muy característica en Latinoamérica, y no solamente eso, sino de que en diferentes países incluso es un hito de nuestra mitología. Y yo, desde mi perspectiva como mexicano, evidentemente que me emociona el poder mencionar y poder hablar de este personaje, tanto como desde una perspectiva tipo cortina de humo en la política mexicana, hasta en la perspectiva cultural que ha tenido. Como su nombre lo indica, este ser mitológico es eso, es una especie de perro, de cierta manera, que se alimenta de la sangre de las cabras. No se las come, simplemente las succiona. No seas cochino, no me refiero a eso. Y la producción de Fantasmagorias se fue por un camino diferente. Hizo una adaptación y una reinvención del personaje completamente. Ya de por sí, el no situarlo en México o en la República Dominicana, que es de donde principalmente tiene su auge este personaje, ya hace ruido. Pero no es una mala adaptación o una mala reimaginación. Recordemos el primer cortometraje de Fantasmagorias, que abordaba a La Llorona. Y cuando hablaron de La Llorona, sí la situaron en México, de donde se supone o de donde se presupone, de donde viene la leyenda, pero esa tuvo unas modificaciones bastante acertadas. Y en este caso, el Chupacabras se mudó directamente a Brasil y se convierte en Venom. Ok, lo siento, es que por más de que yo veo este cortometraje no puedo evitar ver al final a Venom. Y no me queda más que teorizar diferentes cosas. Y creo que si en algún momento se llegara a hacer una adaptación cinematográfica extendida a nivel largometraje de esta historia en el cortometraje, sin duda sería una que llamaría bastante la atención, porque es una manera diferente de ver al personaje. Sería más como una especie de virus que invade a una persona, porque es lo que vemos en él, que trata de advertir al resto de personas que es un virus y un parásito que habita en una persona y se expande al resto de las comunidades vecinas. Pero, a pesar de que no es una mala reimaginación, sí hay que decir que deja mucho que desear a comparación de las otras historias que ya hemos visto en esta serie antológica. Claro, sigue ese espectro de colores entre rojo y morado, pero también puedes jugar bastante con estos para que tenga un poco más de profundidad. El personaje por el que quizá llegamos más a empatizar en la temporada pasada fue por el Silbón, y justamente tuvo un gran desarrollo de personaje en muy pocos minutos. Y en este caso nos centramos en un personaje que su primera reacción es una violenta, muy violenta,
que de hecho es una acción que se asemeja un poquito más a la de un narcotraficante mexicano que a la de un campesino brasileño. Si alguien de Brasil me está viendo, por favor respóndame eso en los comentarios. Y todas estas historias solamente me hacen reformular y pensar de que si Harry Potter tuviera una adaptación latinoamericana, tendríamos un montón de seres mitológicos y mágicos de cuales remontar, y sin duda el chupacabras pasaría fácilmente como Voldemort. ¿Qué está pasando, Don Hagrid? Y anda suelto el chupacabras otra vez. Mucho cuidado con el chupacabras. Te van a jalar las patas, López. Las gemelas en la historia del cine siempre han tenido un aura de penumbra y misterio. ¿Sí, acaso nunca viste Juego de Gemelas? En esta ocasión nos remontamos nuevamente a Argentina. Y precisamente así iba una joven mujer, quien traía a sus hijas gemelas de regreso de un cumpleaños, mientras discutía con su esposo porque llegarían tarde a una cena de negocios. El descuido duró solo unos segundos, pero la tragedia la acompañaría hasta el final de sus días. En esta ocasión remontamos a Argentina con la historia de las gemelas, donde podemos ver cómo la supervisión de la madre, al ser carente, terminó haciendo que las niñas fallecieran, y estas algunos años después regresaron solamente para terminar una venganza hacia sus protectores. Sin embargo, en esta ocasión me resulta bastante curiosa la manera en la que se aborda. Tiene un poco más de desarrollo que el propio chupacabras que vimos en el capítulo anterior. Sin embargo, se queda en un tinte en el que no se tiene muchas respuestas. Se nota cómo es de que el propio narrador de la historia, que a propósito recordemos que en la primera temporada terminó asesinando a la persona que le estaba contando sus historias, y ahora está pues desenterrando tumbas para poder sacar algunos cadáveres y meterlo en su lugar. Esto que voy a contarles sucedió hace un tiempo. Y mientras este arco está ocurriendo, seguimos escuchando historias, sin embargo son un poco más apresuradas. No sé si este es un cambio que se hace a propósito para que vaya acorde con la historia principal, o es que directamente el desarrollo de las historias está siendo un poco menos trabajado que en la primera temporada. Aunque también hay que decir que esta historia está bastante bien lograda y que tiene pues una base de fans muy asequibles en Argentina, Uruguay y Chile, que es donde principalmente se circula. Aunque claro, este tipo de historias nunca faltan en algún pueblito, en alguna entidad federativa de cualquier país latinoamericano o incluso anglosajón. Unos años después, la mujer volvió a quedar embarazada. Para asombro de todos, nuevamente de hermosas gemelas. Las niñas fueron por supuesto sobreprotegidas y criadas sin conocer el terrible secreto que guardaba la familia. No debían cargar con el peso de haber venido al mundo a reemplazar a sus hermanas muertas. El hecho de que las gemelas retornen en una especie de resurrección de otras gemelas deja pensando, ¿no? Y creo que este capítulo me ha dejado más dudas y cosas que desdeñar que propiamente respuestas a saber qué era lo que estaba ocurriendo o algún giro dramático. Porque cuando sabes que van a nacer otras gemelas, evidentemente dices, esto no es casualidad, por algo está ocurriendo, evidentemente. Pero si las gemelas fallecieron desde un primer momento y no hubo, por ejemplo, no sé, que alguna maldición o te dijeran el indicio de que algo así puede llegar a ocurrir, realmente se siente como un giro extraño o forzado. Y es que yo me digo, si ya has hecho reimaginaciones y otro tipo de perspectivas de estas leyendas, ¿por qué no tomar esta y modificarla? Porque realmente no tiene muchas diferencias de la historia original. Tómate las libertades que ya te has tomado con otros cortometrajes para darle un poquito más de profundidad, darle un poquito de trasfondo. Y todo escritor que quiera hacer cortometrajes debe de entender esto, que muchas veces no se trata solamente de la exposición. Sí, el diálogo es muy importante, pero si en tu exposición en imagen no estás contando nada y el diálogo ya es pobre de por sí, no vas a poder expresar lo que buscas. Así que trata de que haya este
este entorno en el que ambos funcionen de una manera correcta. Haz que la imagen sea lo suficientemente poderosa para que pueda explicarte, para que pueda decirle al espectador la trama de una manera más clara y que no deje los huecos en el guión. Un cortometraje no necesita más de 30 segundos para poder contarte una historia bien hecha, e incluso algunos sin diálogo te puede hacer, y esto lo demostró muy bien la serie en la primera temporada en algunas escenas. Es por ello que siento que este episodio tiene algunos deberes que no están bien cumplidos en la narrativa de la imagen y sobre todo en la escritura de su guión, que se queda en la historia básica, porque la historia original es bastante extensa y no se puede contar en simplemente 4 minutos. Al hacerle una modificación puedes acortar ese tiempo, e incluso abordando mejor la imagen pudiste llevarlo de una mejor manera. El amor es un arma de doble filo, y los celos, a pesar de que pueden ser bonitos en menor medida, a gran escala pueden incluso matar. Una persona que deja que sus celos la dominen, lo que no necesita es amor, lo que necesita es un buen psicólogo. Señorita Luz María, ya no puedo guardar más una verdad terrible que me carcome. Su marido la engaña con su propia madre desde hace mucho tiempo. Luz María enloqueció. Esta historia realmente me recuerda a algunas telenovelas de Televisa. Y realmente me sorprende porque es una historia que no esté muy alejada de lo que pasa en la vida real. No es algo que se encuentra solamente en la mitología, sino que es algo que a día de hoy sigue ocurriendo y sigue pasando. Los celos entre la familia pasan, existen, y el llevarlas al límite también. El asesinato de niños, pues bueno, no sé, incluso este caso me duele bastante porque no quisiera abordarlo desde una perspectiva mitológica, ya que esto, al menos en mi país, México, es algo que incluso pasa de manera cotidiana, no de una manera explícita, o por ejemplo no con todo el paquete completo en el que asesinan al esposo, a la mamá, al hijo y a todos en general, pero sí en menor medida, y creo que eso es lo que espanta. No tiene que ser un caso tan llevado al límite para que ocurra en la vida real. En mi ciudad, por ejemplo, León, Guanajuato, ocurren por lo menos 12 asesinatos al día. Eso ya debe de decir bastante. Y dentro de esos 12 asesinatos, ponte a echar cuentas en un mes cuántos no llegan a ser por problemas familiares, algunos por problemas amorosos, o algunos incluso simplemente por un celo insignificante o una sospecha infundada. Este episodio me parece que tiene una escritura de guión magnífica. Tiene un trasfondo bastante fuerte y te dan ganas de querer conocer el resto de las historias de los personajes. Quieres saber qué es lo que pasa en sus cabezas. Quieres que este cortometraje no sea tan corto por redundante que sea la cosa. Quieres que sea más extenso y poder adentrarte en las historias, saber qué ocurrió a posteriori. Quizás el chisme, el morbo, o quizás simplemente es que es una historia muy bien contada, porque lo dicho, en la vida real este tipo de cosas suceden, y la verdad, tal vez incluso más de alguno de ustedes en la audiencia tenga algún vecino, un conocido o alguien cercano que le haya tocado vivir algo similar. O por ejemplo, no necesitamos llegar directamente a un asesinato o a una violación de la ley tan fuerte, sino simplemente un caso de acoso extremo. En mi caso particular me ha tocado conocer personas, unas muy allegadas, las cuales han tenido parejas que llevaron sus celos de manera infundada a un límite insospechado al punto de hacerle daño a la otra persona. Y tengo la fortuna de por lo menos conocer personas que lograron salir de eso, pero no en todos los casos llega a ser algo que sea posible. Y en nuestra realidad latinoamericana este tipo de casos muchas veces se quedan impunes, o simplemente no se llega a una resolución jurídica y terminan en casos abiertos en la nada, donde simplemente las cosas ocurrieron y quedan en boquilla de la gente para seguir cotilleando el resto de sus vidas. Porque sí, vivimos en una sociedad chismosa donde las autoridades no harán caso muchas veces a un caso de violencia, y donde también la psicología no es atendida por la gente de escasos recursos y por ende no saben identificar o tienden a no alejarse de conductas agresivas y celos en un nivel... Ay Dios, en serio, siento que estoy describiendo algún capítulo de telenovela, pero no, estoy describiendo la maldita realidad. Volviendo a la serie, creo que realmente hace un gran trabajo al abordar este tipo de historias, pero desde una perspectiva terrorífica, como lo vivirías quizá en carne propia, con un tema de suspenso y de drama. Bien dice el dicho de que más vale que le tengas más miedo a los vivos que a los muertos, y eso es muy cierto. Siendo francos, el muerto no te va a hacer absolutamente nada, y a lo mucho que podrá hacer será medio asustarte diciendo que te jaló las patas, pero un vivo
un vivo es demasiado peligroso y si no te andas con cuidado, puede que la persona que termine bajo una tumba termine siendo tú. Esto que voy a contarles sucedió hace muy poco en la ciudad de Brasilia. Luego de mucho insistir, dos pequeños hermanos consiguieron que sus padres les permitieran acampar y pasar la noche en el jardín. Pero en secreto, habían llevado una antigua tabla Ouija que encontraron en el desván de su casa. Una de las leyendas más envolventes de toda la historia ha sido el juego de mesa más macabro, el contacto directo entre lo natural y lo sobrenatural. Este es además el primer episodio de Todo Fantasmagorias en el que hay un screamer. Y termina con un grito que es un chiste. Este es el episodio sin duda que rompe el esquema clásico de cómo se maneja la serie. Primero que nada, nuestro amigo que nos está contando las historias sigue saqueando tumbas y al parecer sigue tratando de enterrar pues a nosotros, al cadáver viviente al que le está contándole todas sus historias y antologías de terror. No sé por qué lo primero que me vino a la mente a la hora de que la historia se centró en la Ouija fue Dross. No sé, siempre me interesó de que Dross sacó una Ouija con fotograma. Y si te pones a pensar, la Ouija es esa historia en la que todo mundo se puede relacionar. Todo mundo tiene un conocido, un primo, un tío, un vecino que tiene una historia relacionada a alguna Ouija. Pero bueno, centrándonos, esta es la historia en la que el color tiene otra vez cierto simbolismo. Ya hemos pasado algunos capítulos en que los colores dejan de tener ese simbolismo tan impactante, tan artístico, tan representativo. Y sí, volvemos como en la primera temporada. Alguien me dirá, oye, ¿cómo quieres que tenga una representación de color si nada más tiene el rosa y el rojo? Pues bueno, te recuerdo que en la primera temporada también tenía solamente ese tipo de colores y los llegó a utilizar de muy buena manera la serie. Y esta vez los colores fueron grises y negros hasta el momento en que la Ouija comenzó a tomar poder. Me encanta este movimiento giratorio que se hace alrededor de los personajes protagónicos en el momento en el que el ente está saliendo del tablero. Entonces me trago un poco, es que la verdad este capítulo me ha gustado mucho. Pero más allá de mis gustos personales hay que hablar rápidamente de la fotografía. Hay un movimiento de cámara que trata de emular como si fuera una persecución hecha con la cámara en mano. Sí, muy típico de estas películas de bajo presupuesto que simulan estas basadas en hechos reales, como lo puede ser La Bruja de Blair o incluso videos más amateur que puedes encontrar rápidamente en YouTube. Y la verdad es un buen toque. La verdad no sé si fue la mejor idea el hecho de haber mostrado directamente al ente. Está bien que te omitas un montón de cosas por contar y que sí, yo soy muy perspicaz y yo doy bastante hincapié de que todo lo que puedas decir, muéstralo de preferencia, no lo digas en diálogo. Pero creo que este diablo, este ente, lo pudiste haber expresado o daba más miedo incluso sin mostrar su cara, sino que fuera un ente que no tuviera rostro. Y el haberlo mostrado, no sé, me causa un poco de ruido. El final es bastante impactante, saber que un hermano terminó matando al otro sin querer, de hecho. Sí, no sé, me recordó a bastantes cortometrajes que he visto de terror en el que tratan de perseguir al monstruo y resultó que el monstruo resultaba ser un ser querido o que la propia alucinación terminaba provocando de que terminaras matando a tu único compañero. Ya se me hizo un poco de añadidura extra el hecho de que también los padres se hayan suicidado y se hayan vuelto locos después del antecedente, pero está bastante bien. Lo que siembras, cosechas. Este es el mejor episodio de toda la temporada de Fantasmagorias. Sí, lo he dicho y no pienso retractarme. Una excelente manera de poder hacer una historia y que todo cineasta independiente quiere comenzar a hacerlo para llevar a cabo sus trabajos es de que entre más pronto entiendas que es preferible que muestres y no cuentes, ayuda bastante a la calidad de tu cortometraje, le da un valor más rico artísticamente. Y sí, es algo más que obvio de que pues ser fantasmagorias, al ser historias antológicas que son narradas, pues tienes que tener evidentemente a un narrador que te esté contando todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, me parece que este capítulo se acerca más a lo que vimos en la primera temporada y es increíblemente terrorífico. Claro, o sea, terrorífico ante la atmósfera de Fantasmagorias. No te estoy diciendo de que lo vas a ver y vas a quedar traumatizado, pero tiene una atmósfera muy bien construida. La historia de la casa de la tía Toña me suena bastante a una combinación de otras historias, como lo puede ser la película Monster House, y a pesar de que en aquel entonces todavía no salía, tal vez un poco de historias de terror para contar en la oscuridad.
Creo que así se llamaba la película. No muerdas la mano que te da de comer. Bueno, bien dicen que lo que siembras cosechas, y la verdad es de que si por ejemplo tienes una persona bastante... vamos, todos aquí en Latinoamérica entendemos lo que es quizá ser criados en un ambiente que realmente no es muy amable con nosotros y que honestamente el respeto por esas autoridades termina siendo nulo. Y también la desintegración familiar y bueno, todo ese tema que habla esquizofrenia natural y que yo ya he hablado en otros videos. Así que no es extraño, pero una cosa que sí se debió contar y me parece que no se dijo, o tal vez yo me salté, revisé el cortometraje y no me percaté de ello, es si la tía Toña realmente era la tía de ellos o los chicos simplemente eran personas adoptadas. Son cosas que sabremos algún día, pero para cosas que hablaremos más adelante quiero que primero nos centremos en la propia arquitectura y diseño de producción de este cortometraje. El simbolismo de los colores vuelve a quedar de lado y parece que solamente vuelve a tener un poco de relevancia cuando la tía Toña fallece, porque el suelo es de color rojo y su sangre es de color blanco, porque me quiso dar a entender que quizá ella era una persona que tenía intenciones solamente buenas, era una intención pura, quizá de su manera muy estricta o su manera de ser, pero no dejaba de ser una persona que trataba de hacerlo con las mejores intenciones y de la manera en la que fue pagada. En cuanto a la arquitectura del lugar, literalmente la arquitectura, me encanta que el diseño frontal de la casa sea la forma de un ataúd. El diseño del personaje de la tía Toña ya después de fallecido la verdad no es tan fuerte, no inspira tanto terror, pero el hecho de que la propia casa tenga cierta influencia me parece que es lo más sobresaliente y lo que más peso llega a tener en el cortometraje, porque incluso al final de la historia te dicen que el ente de la tía Toña sigue viviendo en la casa tiene como tal cierta vida propia gobernado por el espíritu de la tía Toña. Y ya para cerrar, los dos elementos que más me parecieron interesantes del cortometraje, y es de que los dos niños que entran al final en la historia son los mismos que estuvieron en el cortometraje de la Ouija, lo cual me puso a pensar de que quizá todas estas historias están conectadas de cierta manera. No sé, tal vez alguno de ustedes ya tenga alguna teoría armada, ya se había percatado de algo, pero yo hasta este momento no me había puesto a pensar en que puede que los capítulos estén relacionados más allá de simples historias que se va inventando el narrador. También se quedó como en un final bastante abierto, porque no sabemos realmente si el narrador en su ahora rol de sepulturero va a meter al cadáver ahí o por qué saqueó tantas tumbas. Puede que las tumbas que saqueó específicamente era la de la tía Toña y de los niños. O puede que él tenga experiencia en esto porque él conoce a los cadáveres, ha interactuado con los cadáveres de todas las historias que hemos visto. Pero si es así, ¿por qué hay cadáveres de Brasil, Argentina, México y Venezuela en un mismo cementerio? No sé, son dudas que no me dejarán dormir hasta la próxima temporada. El impacto cultural de la animación de terror latinoamericano es completamente notable, con obras que han alcanzado un estatus de culto y han influenciado a artistas y creadores dentro y fuera de la región. Phantasmagorias ha contribuido significativamente al género del terror en la animación, no solo por su contenido narrativo y cultural, sino también por su enfoque técnico y estético. La animación latinoamericana ha enriquecido el género del terror y el horror con su enfoque único, en una narrativa y una representación cultural bastante interesante. Y sobre todas las cosas, ha proporcionado una plataforma para explorar temas complejos y ha dejado una huella indeleble en el panorama del cine en la animación a nivel internacional. De este lado te dejo la lista de episodios de toda la serie. Nos veremos en unas cuantas semanas para hablar de la tercera temporada. Mi nombre es Satoshi Kosuke y como siempre, sayonara. ¡Captura, espuma!